Era el 30 de enero de 1948. El aire en Nueva Delhi era denso, pesado, cargado con la tensión de una nación recién nacida y ya fracturada. La partición de la India había dejado cicatrices profundas, ríos de sangre y un dolor que parecía no tener fin. En medio de este torbellino de odio y resentimiento, una figura caminaba con una calma casi sobrenatural. Mahatma Gandhi, el padre de la nación, el hombre que había desafiado al Imperio Británico con nada más que su voluntad de hierro y un bastón de bambú. A sus 78 años, su cuerpo era frágil, pero su espíritu seguía siendo una llama incandescente. Acababa de terminar un ayuno de 5 días, un acto de penitencia para rogar por la paz entre hindúes y musulmanes. Su debilidad era evidente, pero su determinación era más fuerte que nunca. Cada tarde, sin falta, se dirigía a una reunión de oración pública en los jardines de Birla House, la mansión donde se hospedaba. Era un ritual sagrado, un momento para conectar con su pueblo y con su Dios. Esa tarde iba con un ligero retraso. Sus 2 sobrinas nietas, Ava y Manu, lo sostenían suavemente por los brazos mientras avanzaba por el césped. La multitud, como siempre, era numerosa. Cientos de personas se habían reunido para escuchar sus palabras de sabiduría, para sentir la paz que emanaba de su presencia. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el jardín, pintando una escena serena que contrastaba brutalmente con la violencia que acechaba en el corazón de la ciudad. Mientras Gandhi se acercaba a la pequeña tarima de madera desde donde hablaría, un hombre se abrió paso entre la multitud. Vestía una chaqueta caqui y parecía uno más de los tantos devotos que buscaban la bendición del Mahatma. El hombre se inclinó ante Gandhi, juntando las palmas de las manos en el tradicional saludo Namaste. Manu, pensando que intentaba tocar los pies de Gandhi en señal de respeto, intentó detenerlo, diciéndole que el Mahatma ya llegaba tarde, pero no era reverencia lo que buscaba aquel hombre. Su nombre era Nathuram Godse, un nacionalista hindú radical. En ese instante, en ese gesto de aparente devoción, se escondía un odio profundo. Godse creía que la compasión de Gandhi hacia los musulmanes era una traición a la India hindú. En su mente distorsionada, el apóstol de la no violencia era responsable de la debilidad y la división de su patria. Mientras Manu lo apartaba, Godse la empujó con fuerza. Y entonces, todo sucedió en una fracción de segundo que se sintió como una eternidad. De entre sus ropas, Godse sacó una pistola semiautomática Beretta. El metal oscuro brilló por un instante bajo el sol poniente. El primer disparo resonó en el silencio del jardín, un sonido seco, brutal, que desgarró la atmósfera de paz. El proyectil impactó en el pecho de Gandhi. Luego, un segundo disparo y un tercero. 3 veces el estruendo de la muerte rompió la tarde. Los anteojos de Gandhi cayeron al suelo. Sus manos, que momentos antes estaban unidas en oración, se levantaron brevemente hacia su frente, un último gesto de saludo o quizás de perdón. Sus labios se movieron, apenas un susurro que se perdió en el caos incipiente. Quienes estaban más cerca juraron haberlo oído pronunciar 2 palabras, Erram, o Dios era el nombre con el que se dirigía a Dios, las mismas palabras con las que comenzaba y terminaba cada día. Su cuerpo, sostenido por Ava y Manu, se desplomó lentamente sobre el césped. La túnica blanca que vestía comenzó a teñirse de un rojo intenso. Por un momento, un silencio sepulcral cayó sobre la multitud. Nadie podía creer lo que acababa de presenciar. El shock era total, una parálisis colectiva ante lo impensable. Luego, el silencio se rompiplumas en un grito. El caos estalló. La gente corría en todas direcciones, presa del pánico y la incredulidad. Nathuram Godse no intentó huir. Se quedó allí, con la pistola aún en la mano, como si esperara su destino. Un oficial de la Fuerza Aérea India y otros miembros de la multitud se abalanzaron sobre él.
desarmándolo y entregándolo a la policía. Mientras tanto, un pequeño grupo llevaba el cuerpo inerte de Gandhi de regreso al interior de Birla House. Lo depositaron en su habitación, sobre la sencilla estera en el suelo donde dormía y trabajaba. La noticia se extendió como un reguero de pólvora, primero por Nueva Delhi y luego por toda la India y el mundo. El Mahatma ha sido asesinado. La frase se repetía en las radios, en las calles, en susurros ahogados por el llanto. La luz se había ido del mundo, como diría más tarde el primer ministro Jawaharlal Nehru en un emotivo discurso a la nación. La oscuridad cayó sobre la India, un luto profundo, una tristeza insondable se apoderó de millones de personas. El hombre que les había enseñado a luchar sin violencia, que les había devuelto la dignidad y la libertad, había sido silenciado por la misma violencia que tanto había combatido. Al día siguiente, una procesión fúnebre monumental recorrió las calles de Nueva Delhi. Más de 1 millón de personas, con los rostros cubiertos de lágrimas, siguieron el carro que transportaba el cuerpo de su amado Bapu, su padre. El mundo entero observaba, compartiendo el dolor de una nación huérfana. Su cuerpo fue incinerado en una pira funeraria a orillas del río Yamuna, en un lugar que hoy se conoce como Rajghat, un memorial a su vida y su sacrificio. Nathuram Godse y su conspirador fueron juzgados, condenados y ejecutados 1 año después, a pesar de las peticiones de clemencia de los propios hijos de Gandhi, quienes, siguiendo las enseñanzas de su padre, se oponían a la pena de muerte. El asesinato de Mahatma Gandhi no fue solo la muerte de un hombre, fue un ataque al alma de la India, un intento de matar la idea misma de la paz y la tolerancia. Las balas de Godse silenciaron su voz, pero no pudieron extinguir su mensaje. La figura de Gandhi se transformó en un símbolo eterno, un faro de esperanza para los oprimidos y un recordatorio perpetuo de que la violencia, al final, nunca tiene la última palabra. Su legado, nacido del sacrificio, sigue resonando hoy, enseñándonos que el camino hacia un mundo mejor se construye con coraje, compasión y una inquebrantable fe en la no violencia. Gracias por acompañarnos en este recorrido por uno de los momentos más oscuros y significativos del siglo XX. Si te ha interesado esta historia, no olvides suscribirte para más contenido. Hasta la próxima.